Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Y hoy damos gracias a Jesús, que en la Eucaristía ha querido quedarse entre nosotros para comunicarnos su misma vida, para darnos su fuerza y así poder creer y esperar, para infundirnos su espíritu y así poder vivir y convivir animados por su amor. En la primera lectura hemos escuchado un texto del libro del Deuteronomio que recuerda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, en camino hacia la tierra prometida. En la soledad y en la aridez del desierto, el pueblo tiene hambre, pero no puede alimentarse, pues es imposible cultivar aquella tierra estéril. En medio de su impotencia y su fragilidad, el pueblo recibe un signo modesto, pero eficaz del amor de Dios. El Señor lo alimenta con el maná, un misterioso alimento que los israelitas no conocían y que recibieron como un don gratuito de Dios, que los sostuvo a través del camino por el desierto. El maná se volvió en la tradición bíblica un signo de la presencia amorosa, tierna, providente del Señor, que siempre nos acompaña y nos sostiene. En los desiertos de la vida, cuando se caen todas nuestras seguridades humanas y experimentamos la propia insuficiencia, la propia incapacidad, allí Dios está junto a nosotros como un padre que provee amorosamente a las necesidades de sus hijos e hijas. No hay ningún desierto en el que Dios nos deje abandonados a expensas de nuestras propias fuerzas. No hay camino que recorramos en el que Dios no intervenga para socorrernos continuamente en nuestra debilidad. El desierto le enseñó a Israel que para vivir tenía que dejarse alimentar por Dios, hacerse pequeño como un niño y recibir el alimento como un don. Son los niños los que se dejan alimentar. Vivir es aceptar la propia pequeñez con serenidad y sencillez y disponernos siempre con confianza a ser sostenidos por Dios sin desesperar jamás. En el desierto Israel aprendió una gran lección, que el hombre vive no solo del pan que él mismo produce, que brota de la tierra y entra en la boca para alimentar el cuerpo, sino también de la palabra del Señor, que sale de la boca de Dios para entrar allí donde el hombre puede acogerla, en el oído y en el corazón. Necesitamos algo más que pan material. Anhelamos en el fondo todo un alimento interior que nos sostenga, que nos haga fuertes, que nos permita caminar sin desanimarnos, siempre con esperanza. Sin alimento interior, la vida corre peligro. No basta lo material, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos un pan que nos sostenga en las luchas de cada día. Necesitamos un pan que pueda darnos la vida y la vida en plenitud. Esta fue la gran lección del desierto que Israel no debe olvidar jamás. Teniendo como trasfondo esta lectura del libro del Deuteronomio, podemos entender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, tomadas de su discurso en la sinagoga de Cafarnaún y que aparecen en el capítulo 6 del Evangelio de Juan.
Jesús se presenta con esta frase: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Jesús se presenta como el auténtico maná que alimenta, da vida y resucita de la muerte. La imagen del pan es una de las más hermosas y evocativas para describir a Jesús, porque todos sabemos lo que es un trozo de pan. El pan es un alimento sencillo, un alimento que se deja tomar por quien tiene hambre, que sacia a quien lo come, nutre y sostiene la existencia. Así fue y así es Jesús, como un pan, destinado a ser comido por quien tiene hambre y a saciar y nutrir a todos. Jesús es un pan bajado del cielo, un pan que sana y perdona, que fortalece y da vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Jesús es pues un pan que alimenta a la humanidad, un pan del que estamos llamados todos a nutrirnos para tener vida. El pan que yo daré, dice Jesús, es mi carne para la vida del mundo. Mi carne. El término carne en el lenguaje bíblico indica la existencia humana, con todo lo que tiene de fragilidad y de mortal. La existencia humana es la carne. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: la palabra se hizo carne, la palabra eterna de Dios asumió una condición humana en Jesús de Nazaret. El pan para la vida del mundo es la carne de Jesús. Su existencia, su enseñanza, sus acciones, su bondad, su sentimiento, su entrega amorosa hasta la muerte. Este es el pan que da la vida al mundo. Es decir, que acogemos la vida en la medida en que creemos en Jesús, nos adherimos a Él y vivimos unidos a Él. Sus oyentes judíos en Cafarnaúm no comprenden cómo puede Jesús dar a comer su carne. Pero Jesús no se retracta, sino que da a sus palabras un contenido más profundo. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Estas palabras de Jesús nos introducen en esa maravillosa experiencia que desde el inicio vivieron las primeras comunidades cristianas al celebrar la Eucaristía, en donde se alimentaban de la vida de Jesús, recibiendo fuerza, luz, alegría, esperanza. Es la misma experiencia que hacemos nosotros en cada celebración eucarística, llamados a alimentarnos de Jesús. Los discípulos y las discípulas de Jesús no solo creemos en Él, sino que nutrimos nuestra vida de su misma persona. Por eso, la participación en la Eucaristía y la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor es una experiencia fundamental de nuestra vida como seguidores de Jesús, una experiencia de la que no podemos prescindir. Los primeros cristianos decían: sin el domingo no podemos vivir. No podemos dejar de ser alimentados por Jesús. Él dice, lo oímos en el Evangelio de hoy: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si no nos alimentamos de Jesús, no experimentaremos la luz de su Espíritu dentro de nosotros
y caminaremos desorientados, susceptibles de ser manipulados por cualquier moda o por cualquier ideología. Si no nos alimentamos de Jesús, tarde o temprano, las oscuridades de la vida y nuestra propia debilidad nos derrumbarán. Si no nos alimentamos de Jesús, el camino por el desierto de la vida se volverá tan arduo, tan difícil, que sucumbiremos ante el cansancio o ante la tentación de volver atrás. No podemos olvidar sus palabras. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es decir, que para tener vida dentro de nosotros, necesitamos alimentarnos de Jesús, nutrirnos de su aliento vital, interiorizar sus actitudes y hacerlas nuestras, sentir su bondad y su misericordia en nosotros, haciéndonos sentir grandes, amados ante los ojos de Dios. Necesitamos asumir sus criterios de vida para no decidir de cualquier manera, sino según los criterios de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y vida verdadera, eterna. Este es el secreto y la fuerza del doble banquete de la Eucaristía. Banquete de la palabra y banquete del cuerpo de Cristo. En la Eucaristía, al inicio, después del acto penitencial y el gloria, escuchamos la palabra de Jesús y la interiorizamos, la metemos dentro como alimento, un alimento que ilumina y fortalece el corazón. Y luego, en la Eucaristía, lo recibimos a Él mismo, en el pan y en el vino consagrados, nutriéndonos de la misma vida de Jesús, que era una vida marcada por su pasión por el Padre y su compasión por los hombres, sus hermanos. A quien se alimenta de Él, Jesús le hace esta promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, que quien se nutre de la Eucaristía descubre que su relación con Jesús no es algo externo, pues Jesús no es un modelo de vida que imitamos desde fuera, sino alguien que alimenta nuestra vida desde dentro. Es una presencia que nos habita en lo más profundo. Y la Eucaristía produce esa maravillosa experiencia de habitar en Jesús y dejar que Jesús habite en nosotros. Esta relación, esta comunión vital con Jesús, difícil de expresar con palabras, fortalece nuestra fe y permite que lo podamos seguir cada día, sostenidos por su fuerza de vida que brota continuamente en nuestro interior. La vida que Jesús transmite a sus discípulos en la Eucaristía es la que Él mismo recibe del Padre como fuente inagotable de vida plena. En la Eucaristía se genera un dinamismo de vida infinito, un dinamismo de vida que siembra en nuestro corazón el germen, la semilla de una vida que no se agota con la muerte biológica, sino que un día florecerá, haciéndonos participar de su propia resurrección. Jesús en la Eucaristía nos sana, perdona nuestros pecados e infunde en nosotros el germen de la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día.
el que coma de este pan vivirá para siempre. Queridos hermanos y hermanas, el maná que Dios dio a Israel en el desierto, la primera lectura de hoy, era una anticipación, una prefiguración de Jesús, que como dice el Evangelio de hoy, no es un pan como el que comieron nuestros padres en el desierto y murieron. Jesús es un pan que desde ahora comunica vida eterna. Pero nosotros como Israel en el desierto, estamos llamados a vivir con las manos vacías frente a Dios, con la actitud humilde de quien sabe que necesita ser alimentado y de quien anhela un pan que no solo le permita sobrevivir, sino vivir en plenitud, vivir como vivió Jesús. La Eucaristía nos va moldeando a imagen suya, para que vivamos con su sencillez, con su sobriedad y con su alegría, para que tengamos la mirada de Jesús, su mirada atenta al sufrimiento humano, y para que nutramos en nosotros, como lo hacía Él, un gran deseo de dignidad por todos los seres humanos, y para que nuestro corazón esté arraigado como el suyo en una infinita y amorosa confianza en Dios nuestro Padre. Amén.